Tenemos que hablar sobre otro procedimiento contencioso que tiene repercusiones políticas evidentes, que es consecuencia de la relación que hay entre el ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez, y el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como Culebra. Hoy hubo una sesión de más de 5 horas en la Comisión de Fiscalización, en la que habló primero el señor Junior Izquierdo, más de 2 horas, explicó por qué hizo lo que hizo, dio algunos detalles nuevos, ahora los vamos a comentar, y después se le dio la palabra al ministro del Interior, que también dio su punto de vista. Hemos invitado al abogado defensor del capitán de la policía, José Carlos Mejía, para que nos diga qué es lo relevante desde su punto de vista de la sesión de hoy. Abogado José Carlos Mejía, buenas noches, bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería preguntaros sobre algo formal, porque comenzó por ahí la sesión, que el señor Cueto, congresista de Honor y Democracia, sostuvo que no era reglamentario que usted use la palabra en esa comisión sin llevar la medalla que lo identifica como abogado. ¿Qué contestó usted a este tema? Bueno, en primer lugar, de las audiencias públicas que he podido ver en el Congreso de la República, no recuerdo haber visto un abogado usar la medalla, porque en principio, Fernando, eso es o es parte del protocolo en un juicio oral ante el Poder Judicial. ¿Está en el reglamento del Congreso o no? Porque eso es lo que dijo el señor Cueto. Claro, yo la verdad desconozco ese extremo. Bueno, ¿no? En todo caso, el presidente no le dio razón al señor Cueto y usted pudo quedarse presente y hacer la defensa. Sí, porque por una medalla no se le va a dejar sin abogado defensor particular pues, a un testigo. Llamó la atención el argumento y ese procedimiento, pero en fin, usted ganó ese primer round de un largo combate que tomó más de 2 horas. Ahora, de los que yo he escuchado a su patrocinado, dijo, en primer lugar, explicó cuál era su motivación para romper la amistad con el señor Santibáñez, del cual yo no lo sabía, quizá el público lo sabe, que el señor Santibáñez había sido abogado de Junior Izquierdo. O sea, estamos ante un conflicto que tiene que ver con el ex abogado y un oficial de la policía. Yo no sabía que Santibáñez, entre otros muchos oficiales, porque su trabajo ha sido ese, defender a policías con dificultades, había sido abogado de él. Y luego explicó que si él se decidió a revelar esos audios es porque quedó decepcionado de las vacilaciones, en el fondo políticas o división que tenía el señor Santibáñez, en particular respecto a la DIVIAC. Sintió que pese a los compromisos iniciales, estaba efectivamente dispuesto a acabar con la DIVIAC o a minimizarla, según lo que él mismo diría en un audio, cuya autenticidad yo no puedo naturalmente garantizar, que es el encargo que había recibido de la presidenta para nombrarlo. Y finalmente hubo otras afirmaciones hechas por él sobre Cerrón, porque los congresistas querían preguntarle por qué es que se viene fracasando durante más de 360 días en esta materia, y él dijo que el señor Cerrón estaba protegido por 8 oficiales cubanos. ¿Cuáles son los momentos y los descubrimientos más importantes de esa sesión desde su punto de vista, señor abogado? En primer lugar, Fernando, creo que por primera vez la sociedad peruana hemos podido escuchar de la propia voz del capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, lo que ha acontecido o la conversación que tuvo el martes 21 de mayo del 2024 en esta cena en un chifa en el distrito de San Borja con el entonces recientemente nombrado ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. Esa reunión de más de 2 horas con 15 minutos no solamente lo recuerda mi patrocinado porque estuvo presente y conversó con el ministro y no con un cómico, no con una inteligencia artificial, sino que además esa conversación, ese diálogo entre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, y el capitán Izquierdo Yarlequé quedó registrado en este audio. Sobre el primer punto, Fernando, hay que hacer la precisión y lo ha indicado mi patrocinado esta mañana y también yo lo he venido sosteniendo. El único vínculo, digamos, profesional que existió fue que allá por el 2019, a unos descargos de un procedimiento administrativo disciplinario que había formulado mi patrocinado, un técnico le presenta al abogado, en ese entonces defensor de policías, Juan José Santibáñez Antúnez,
y el señor Juan José Santibáñez Antúnez le dice, a ver, préstame, yo le aumento fundamentos jurídicos y le pongo mi sello y mi firma. Esa fue la única oportunidad, la única relación, digamos, profesional, contractual entre abogado y patrocinado. Pero data la amistad de ahí, del año 19. Exacto, desde ahí se dicen amigos. Y claro. por eso que pasaron 2 horas conversando en un chifa, 2 días después de haber sido nombrado el ministro. Claro, a los 4 días, exacto. Sí. En segundo lugar, la información que se brinda sobre estos militares cubanos sale de la propia voz, o de esta voz que sería la del ministro del Interior. El señor ministro del Interior, mi opinión personal, Fernando, creo que hace mal en negar que sea su voz, porque por un lado, él dice, él sí reconoce la reunión en el Chifa, pero por otro lado no reconoce que sea su voz. Y si mi patrocinado está afirmando que él ha grabado esa conversación o esa reunión, entonces, ¿qué voz se ha grabado? Creo que es evidente. Bueno, lo que ha dicho el señor Santibáñez, que puede ser la voz del cómico Carlos Álvarez, que puede ser inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Ahora, el señor Santibáñez objetó durante varios días que se hubiese presentado a la Fiscalía una copia del audio y no la matriz, una USB que contenía audio. Finalmente se entregó el original, que está siendo, me imagino ahora, objeto de un peritaje, no de parte, sino un peritaje profesional. Ahora, sin embargo, el señor Santibáñez hoy afirmó que él poseía audios a los cuales había hecho un peritaje de parte y que llegaban a la conclusión inapelable de que eran audios falsos. Yo no entiendo por qué él exige el original para el Junior Izquierdo y él se permite hacer un paritaje sobre un audio que no es el original, porque el original está en manos de la Fiscalía. Si he comprendido bien el problema, usted me explicará. Tengo entendido, no he tenido la oportunidad de escuchar o de ver al señor ministro del Interior, pero... Lo he escuchado ahora ampliamente, ¿no? No, nosotros nos retiramos después de que declaró mi patrocinador. Usted habrá escuchado, habrá seguido por RPP, habrá seguido por los monitores que hay en el Congreso. Justo era la hora de almuerzo, Fernando. Fuimos a almorzar con mi patrocinado y además... ¿O tenía usted una cita en la Fiscalía? No, además también, Fernando, mi patrocinado acudió a la unidad de protección, de asistencia y protección de víctimas y testigos, a la UDAVID, ¿no? Entonces también hemos estado ocupados en esa diligencia. En primer lugar, Fernando, como bien tú lo dices, no sé el contenido de este peritaje que ha presentado el señor ministro del Interior. En primer lugar, tiene que hacer, como usted bien lo dice, de la fuente original. Y para eso, como eso está en el Ministerio Público, incluido el audio de la encerrona, incluido ese audio, lo tiene el Ministerio Público. Que es el primero, ¿no? Exacto. Entonces, de repente, no lo sé, desconozco, si es que él formalmente ha solicitado a través de su defensa técnica ese audio, esa matriz, después de que haya una pericia oficial, que lo haga la Oficina Central de Peritajes del Ministerio Público. ¿Ya la hubo? ¿Usted sabe ya la hubo? Con respecto a los celulares de mi patrocinado, sí. Pero en relación al último audio de esta grabación en el Chifa, no, todavía no. Estamos esperando que se programe porque lo hemos entregado el jueves 29 de agosto. Recién. Permítame un detalle menor, pero casi anecdótico, ¿no? Pero, ¿por qué es que el congresista Ventura le preguntó a su patrocinado cuánto había costado el Chifa? ¿Cuál es la relevancia de esa pregunta? Yo también me hago la misma pregunta, Fernando. Yo pude hablar brevemente y lo que yo les digo a los congresistas con mucho respeto, creo que tienen que aprovechar que mi patrocinado, ya que él no puede salir a los medios de comunicación a declarar porque no tiene autorización de su comando y tampoco se la van a dar, Fernando, por obvias razones. Pero esta vez sí, ¿no? Exacto. Él asistió con autorización del comando. Sí. Sí, por supuesto. Por eso digo, ¿no? Deberían aprovechar los señores congresistas para obtener toda la información, pero que es relevante, que sea relevante. ¿Para qué? Para pero llegar a la... Ventura dijo que la pregunta tenía mucho interés. Sí, ahí dijo él que tenía experiencia en investigaciones, creo que ha presidido la comisión de lo bueno, Fernando, a esa inquietud es que mi patrocinado también lo hemos presentado ante el Ministerio Público, tiene la factura de esa fecha, ¿no? ¿La pagó él? ¿La pagó él? Sí, porque fue mi patrocinado. ¿Invitó al ministro? Sí, claro que sí. ¿Invitó al ministro? Sí, entonces está eso en su estado de cuenta. Bueno. ¿Usted no sabe nada de lo que dijo el ministro entonces poco después que su patrocinado se presentara ante la misma comisión? He leído brevemente algunos titulares. ¿Qué le parece lo más relevante?
el tema, por ejemplo, de este peritaje, ¿no? Si bien es cierto, es un peritaje de parte, no sé el contenido, no sé cuál habrá sido la fuente o qué audio se ha peritado, o cuál ha sido la fuente de ese audio, o si ha sido solamente tomado de los medios de comunicación. Lo otro también que creo que el señor ministro se ha puesto a exponer su trabajo, Sí. Pidió la proyección de un video institucional, y luego también creo que ha mencionado algo de que en Ica o Cañete, en Pisco ya lo tienen ubicado, ya lo tienen cercado, ¿no? Salvo que haya leído mal. Estuvo él en un operativo ahí. Sí. Claro, no, para dar con Cerrón. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde están los resultados de ese trabajo? Porque, Fernando, con mucho respeto, todo lo bueno que puede hacer el ministro se le reconoce, pero creo que los resultados, la inseguridad ciudadana que vivimos en esta ciudad capital y en muchas ciudades capitales de los departamentos de esta república, nos dicen otra cosa. Los índices de delincuencia, de extorsión, nos dicen otra cosa. No se condicen con un trabajo articulado de parte del Ministerio del Interior. Y la no captura de Vladimir Cerrón es un tema en sí mismo, es una deficiencia en sí mismo. Sobre todo si han estado a punto en varias oportunidades y habría esto fracasado por soplos internos, ¿no? Que es una de las hipótesis que hay. Y recordando que el señor Santibáñez en algún momento dijo que ellos ya sabían dónde estaba. Sobre todo ello, Fernando, partiendo de ahí. ¿Por qué? Porque esta información, Fernando, esta información que recibe mi patrocinado el martes 21 de mayo, salvo que haya sido una broma, ¿no? Porque de repente ensayando o esbozando una tesis de defensa, creo que mejor hubiera dicho el señor ministro que se trataría de broma, ¿no? Pero esta información la brinda él mismo, la brinda, ¿no? Y entonces aquí hay información relevante de interés público, de interés nacional. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos en el resultado, vemos en la actualidad que ese ciudadano no está ubicado y no se le puede ubicar. Ciertamente no, más bien se burla de nosotros y de las instituciones. Y más bien, Fernando, lo que apareciendo en reuniones. Lo que quiero aprovechar es en que hoy día ya se le ha aperturado el quinto procedimiento administrativo disciplinario a mi patrocinado. ¿Por qué razón esta quinta vez? Fernando, esta publicación que hizo un medio de comunicación escrito el martes 27 y el jueves 29, tildando a mi patrocinado, calificándolo de extorsionador, contenía una foto donde él está agachado y hay unas latas de cerveza. Cerca había unos cigarros. De manera tendenciosa se ha publicado un video en TikTok donde afirma que a un montículo dentro de o cerca de este cigarro sería cocaína. Este video se ha publicado tendenciosamente en TikTok de una cuenta creada y a partir de ello ha tomado esto como cierto o como indicio la inspectoría, la Oficina de Disciplina del Lima y Callao número 2 y con resolución número 543 que recién ahorita hace menos de 3 horas lo ha recibido mi patrocinado en su comisaría. Bueno, es la quinta. El quinto motivo de procedimiento disciplinario. Con la única finalidad de pasarlo al retiro, ¿no? Yo pienso que el primero tuvo que ver con una queja que un brigadier había formulado en el año 20, brigadier que había sido defendido por el señor Santibáñez. Hasta febrero de este año. La situación está complicada. Ahora, ¿qué ha pasado con los celulares? Porque eso es un elemento de convicción decisivo, ¿no? Su patrocinado entregó sus celulares sin estar tocados a la Fiscalía de la Nación. Mi patrocinado empezó a colaborar con la investigación en el equipo especial, en el EFICOP. En esa investigación, como testigo, brindó sus 2 celulares para ver las conversaciones que sostuvo con Juan José Santibáñez Antúnez durante el 2024, las más relevantes. El 26 de julio ha salido un resultado del software Celebrate, en el cual certifica que esas conversaciones, que ese celular que ha presentado mi patrocinado, donde están las conversaciones vía WhatsApp, incluidos los audios o el audio con la encerrona, son auténticos, son fidedignos y no están adulterados. Y eso está establecido ya de una manera... Exacto. Y el despacho del fiscal de la Nación también ya tiene, tengo entendido, una copia de estos resultados de un equipo de FICOP. Ahora, el señor Santibáñez usó ahora de una manera más clara que nunca una defensa política, porque dijo que todas estas denuncias contra él eran consecuencia de la lucha contra la corrupción que él está llevando a cabo. Y dijo que no es casual
que una vez que ha permitido que se investigue la corrupción, incluso al interior de la DIVIAC, hayan habido todas estas reacciones. ¿Cómo contesta usted a ese argumento que, como usted sabe, ha sido utilizado por muchísimas personas en el Perú? Cada uno que se ha hallado ante una investigación fiscal ha dicho lo mismo, ¿no? Que es pura política, que lo odian por lo bien que ha hecho su trabajo. Respuesta suya. Disculpe, ¿quién ha dicho eso? El señor Santibáñez. Que no es casual que todas estas dificultades que enfrenta ahora hayan aparecido después de que él liderara una lucha contra la corrupción, incluido al interior de la policía y de la DIVIAC. Eso es lo que ha dicho. Bueno, en primer lugar, a mí me sorprende si el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, ha alegado eso. ¿Por qué? Porque lo que debemos recordar, Fernando, y lo ha dicho bien claro mi patrocinado a viva voz esta mañana, es que él fue por sí mismo o por sí solo a grabar al señor ministro. Mi patrocinado no ha ido por orden de nadie, no ha ido por un complot, no ha ido por atacar a alguien que supuestamente está luchando contra la corrupción, y a los hechos concretos, a la actualidad, Fernando. Desde la difusión a mediados de junio del primer audio de La Encerrona, el señor ministro del Interior, el día 26 de agosto, lo ha denunciado mi patrocinado por la presunta comisión del delito de organización criminal, por esos chats. Y esto es muy grave, Fernando. Este chat que ha publicado este medio de comunicación escrito el martes 27 y el jueves 29... ¿De qué mesa? Ahorita, agosto, la semana pasada. No. La semana pasada. No hay 29 de agosto. Martes 27 y jueves, sí, la semana pasada. Días ya. Publica y dice la frase extorsionador, pero ¿sabe qué, Fernando? Ese chat no es con una persona investigada, no es con un imputado, no es con un acusado, no es con un colaborador eficaz, es con una persona común y corriente. Y lo tendencioso y lo armado, ¿sabe cuál ha sido, Fernando? Porque inclusive de eso también tenemos prueba. Cuando se publican estos chats, que hay 9 pantallazos que están haciendo circular y han sido publicados en este medio, ahí ponen, ¿no? Culebra caneador. Esta persona... ¿Culebra, perdón? Caneador. Caneador, de Sí. poner en la cárcel. Exacto, pero esta persona no lo tenía agendado así a mi patrocinado. Entonces la pregunta es, ¿quién ha llegado a esta persona? ¿Por qué esta persona ha entregado su celular y de manera tendenciosa cambia el nombre con el cual lo tenía registrado en su agenda mi patrocinado para que salga así en este diario? Y a partir de ahí, una Fiscalía Anticorrupción, el mismo jueves 29 que entregamos a la Fiscalía de la Nación el audio original, una Fiscalía Anticorrupción, como corresponde, y aperturó investigación preliminar de oficio, pero nosotros también concurrimos de manera voluntaria. Y mi patrocinado ha entregado todo su chat con este ciudadano que era su amigo hasta la semana pasada. Pero lo que llama poderosamente la atención... Cuando lo grabó, me imagino que si uno graba a un amigo sin decírselo, es que ya la amistad está. No, me refiero a este ciudadano, ¿no? Del famoso Jaime, ¿no? Del famoso Jaime. Entonces, eso ha generado, aparte de un procedimiento administrativo disciplinario en la policía, que una Fiscalía Anticorrupción investigue. Pero mi patrocinado ha entregado todo su chat y no anda diciendo mi patrocinado que es falso, que no es mi chat, pero no hay en esa conversación, Fernando, no hay un contenido penal, no hay una falta, no hay algo antiético. Esa es la diferencia. Sin embargo, este medio de comunicación escrito lo pone a mi patrocinado como si fuera un extorsionador. Pone vouchers de depósitos a nombre de mi patrocinado, pero que este ciudadano le devolvía de préstamos. Y todo eso está acreditado. Entonces, la pregunta es, ¿quién es la víctima desde que se difundiera el audio de La Encerrona? ¿El señor ministro del Interior o el capitán Izquierdo Yarlequé por haber hecho público o porque asume el señor ministro que mi patrocinado filtró ese audio de La Encerrona a la prensa? Bueno, por lo pronto, acá yo lo que veo es que todos somos víctimas. Los actores de este incidente, porque deberían estarse dedicando a su trabajo en vez de pasar 5 horas defendiéndose. Estamos en una sociedad que requiere que el trabajo de ministro y el de oficial de la policía se ejerza a tiempo completo. Y lo que nos está diciendo usted, que un distinguido oficial como su patrocinado tiene 5 denuncias
en su propia institución, en inspectoría. Y el señor Santisteban también tiene denuncias. O sea, acá lo que es chocante es que hay un ministro que tiene que dedicar una parte importante de su tiempo a hacer lobbying con los partidos políticos para convencerlos de que es por la lucha contra la corrupción, que se haya en la situación en la que está. Lo que queremos del señor Santisteban es que tenga resultados en la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, contra la corrupción y contra los prófugos de la justicia, como el señor Cerrón. Mi patrocinado ha hecho pedido, está haciendo uso de 10 días de sus vacaciones. No está interfiriendo en su labor. Todos somos víctimas. Él se puede presentar como tal, el señor Santisteban también se presenta como tal, pero es la sociedad la que es víctima de que sus autoridades policiales o políticas ministeriales estén dedicadas a estas cosas. ¿Qué dice su patrocinado Junior Izquierdo sobre las razones por las cuales grabó al señor ministro del Interior, Santibáñez, la primera vez que lo veía en su calidad de ministro? Lo ha referido, lo ha contestado de manera muy clara esta mañana. En primer lugar, sí, el antecedente más próximo de que a mi patrocinado, digamos en interno o de manera directa, personal, le decía que iba a reforzar DIVIAC, le decía que iba a reforzar la Policía Nacional del Perú, que DIVIAC era una institución que le parecía excelente porque luchaba contra la corrupción en las más altas esferas de esta república. Sin embargo, el día jueves 16 de mayo, él es designado ministro del Interior y el día viernes 17 va al programa de Milagros Leiva en el canal Willax y él empieza a cuestionar un supuesto presupuesto millonario de DIVIAC y una pérdida de un equipo. Y cuando mi patrocinado le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué has dicho esa información? No, es lo que me han pasado. E inclusive le reenvía la información. Es lo que me han pasado. Mi patrocinado revisa su celular, pero acá no dice nada de DIVIAC, acá no dice nada de... Entonces, ¿de dónde sacas tú esa información? ¿O por qué tú lo propalas en los medios de comunicación? Entonces, en su legítima duda, mi patrocinado dice... Él me dice a mí que va a fortalecer DIVIAC, pero en su primer día como ministro o en el segundo día sale a despotricar contra DIVIAC. Entonces no me genera confianza lo que él me está diciendo a mí, porque a mí me dice una cosa, pero en los medios de comunicación está haciendo totalmente lo opuesto. Y en esa primera reunión, como bien también lo ha referido esta mañana mi patrocinado no sabía la información que le iba a decir, no sabía que le iba a contar sobre los 8 militares cubanos que estarían cuidando a Vladimir Cerrón, no sabía sobre el cofre, que también de manera voluntaria le cuenta que ha sido utilizado. El cofre, que precisémoslo, es el vehículo de la... Es el apodo que se le da al vehículo de la presidencia, que habría que ningún policía lo puede parar, sí, exacto, ¿no? Cerca del lugar donde se hallaba el señor Cerrón, aparentemente, ¿no? Entonces, mi patrocinado ha explicado que esa fue la motivación principal para, en esa duda válida que él tuvo, que le generó el señor Juan José Santibáñez Antúnez al tener un doble discurso en la comunicación personal con mi patrocinado. Y ese audio sobre Cerrón, ¿cómo fue difundido? Tengo entendido que ha sido a través de los medios de comunicación. Mi patrocinado... ¿Cómo le llegó a los medios de comunicación? Claro, eso habría que preguntarle a los medios de comunicación. No, a usted, porque el único que tenía el audio era su patrocinado. No, recordemos, Fernando, y eso también quiero ser bien enfático, recordemos que mi patrocinado, como les digo, ¿no? Antes de esta investigación de la Fiscalía de la Nación, él ha venido colaborando en una, creo que es por el tema de, precisamente del hermano de la presidenta, los Huayquis en la sombra. Sí. Entonces puso a disposición sus 2 equipos de teléfono celular. Entregó ahí estaba el audio. Por supuesto. Porque el audio habría sido filtrado a partir de la Fiscalía. No lo sé. No por la voluntad de su patrocinado. No lo sé. Lo único que yo sí sé es que mi patrocinado no le entregó a ningún periodista el audio. Muy bien. Para... Tomamos nota de lo que dice. ¿Quiere añadir algo más? ¿Qué cosa viene por delante? ¿Cuál es el procedimiento que va a enfrentar su patrocinado y el ministro? Sí, Fernando. Gracias por la oportunidad. Yo quiero reiterar la denuncia pública de que la integridad física de mi patrocinado está en riesgo seriamente, con mayor razón que esta mañana todo el Perú lo ha escuchado en vivo y en directo de su propia voz. Mi patrocinado relata un hecho que ha ocurrido, Fernando. Y ese hecho que ha ocurrido el martes 21 de mayo del año 2024 en un Chifre de Borja tiene un respaldo probatorio. ¿Se imagina usted si mi patrocinado no tuviera esta grabación? Sería tal vez un orate, o lo tomaría como un orate que dice cosas. Entonces, mi patrocinado no está inventando nada, mi patrocinado no está adulterando nada, mi patrocinado lo único que quiere es que se llegue a la verdad de esos temas que de manera voluntaria expresó esa voz.
Entonces, definitivamente, por otro lado, la carrera de mi patrocinado, Fernando, definitivamente, amenazada, sí, ¿no? definitivamente va a ser pasado al retiro, Fernando. Definitivamente. Si tiene 5 procedimientos disciplinarios. No, y de hecho, en los próximos días va a llegar un sexto. Mi patrocinado va a acudir. ¿Ya lo sabe usted un sexto? Me imagino, Fernando, me imagino. Bueno. ¿No? Entonces, la próxima semana va a continuar y va a continuar declarando, relatando la realidad. ¿Sabe por qué, Fernando? Porque la mentira no tiene pasado, la verdad sí. Cuando una persona miente, no tiene cómo probar su mentira. Bueno, no tiene cómo probar. Veremos lo que los fiscales dicen sobre esto. En todo caso, señor José Carlos Mejía, recuerdo que usted es el abogado defensor del capitán de la policía Junior Izquierdo, conocido como Culebra, que ha sido escuchado hoy en la Comisión de Fiscalización, de la misma manera que una vez que se haya retirado él, fue escuchado también el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al abogado y ex primer ministro Juan Jiménez Mayor, autor de un libro importante sobre el cual nos dirá una palabra, pero queremos hablar con él sobre temas jurídicos que tienen que ver con la coyuntura política de nuestro país. Primero vamos a una pausa y recibimos después a Juan Jiménez Mayor.